Método analítico para sumar vectores. El cálculo de la resultante mediante el método analítico de cálculo de componentes. Recordemos que en física trabajamos comúnmente con cantidades escalares o con cantidades vectoriales. Recordemos también que las cantidades escalares solamente requieren de magnitud. Por ejemplo, el tiempo, la masa, la densidad, la longitud del área, el volumen, aunque también podemos determinar vectores de área en condiciones especiales, por ejemplo, en las ecuaciones de flujo, volumen, energía, temperatura, peso, etcétera. Hay varias representaciones para los vectores. La notación la podemos ver como arriba en negritas o en nuestros cuadernos o en el pizarrón con una flecha arriba de ellos, o también en los libros con una flechita encima de la letra que representa el nombre del vector. Para la magnitud podemos utilizar ya sea las barras verticales o simple y sencillamente la letra sin la flecha o sin estar en negritas. También tenemos representación gráfica en forma de una flecha, que es la que vamos a ver en esta ocasión, en esta clase. Y también tenemos representaciones analíticas en forma de par ordenado para representar un vector. Todo el vector, no necesariamente nada más un punto. Y una combinación lineal cuando hablamos de los vectores canónicos. Para el método analítico, a través de esta exposición, lo vamos a hacer tomando ciertas consideraciones. El análisis vectorial se puede realizar desde cualquier sistema de referencia, pero de esto va a depender el tipo de funciones trigonométricas que se van a utilizar. Si nosotros tomamos algunas convenciones, entonces simplificamos esta utilización de las funciones a unas funciones trigonométricas específicas. Por lo tanto, voy a hacer las siguientes convenciones, repitiendo que no habría necesidad de hacerlos, ya que los vectores los podemos representar a partir de cualquier sistema de referencia. Solamente es para simplificar esta exposición. Así, la dirección de los vectores, es decir, el ángulo, se va a medir siempre a partir del eje X positivo, como lo hicimos en la representación gráfica. Después, se considerará un ángulo como positivo si es medido en el sentido contrario a las manecillas de reloj. Si medimos en esta dirección, vamos a tomar el signo positivo, y negativo en el sentido de las manecillas de reloj. Recuerde que cuando no se indique algún eje o sistema de referencia específico, estas son los sentidos, los signos y el punto de partida de la medida del ángulo de un vector. Si no se dice lo contrario, en cualquier libro de texto se entiende que estas son las convenciones. Así,
Para encontrar la componente x de cualquier vector, lo puedo hacer con la siguiente ecuación. La magnitud del vector por el coseno de teta. Eso se deriva a partir de la definición de coseno. Para simplificar, ponemos que la componente x se calcula con la magnitud del vector multiplicado por el coseno de su dirección. Y para la componente y o ry, lo hacemos a través del producto entre la magnitud del vector y el seno de la dirección. Por otro lado, si nosotros queremos, o si tenemos ya las componentes de un vector, como en el caso de la resultante, primero calculamos las componentes del vector y queremos encontrar la magnitud, lo hacemos simplemente con la aplicación del teorema de Pitágoras. Esto se sigue cumpliendo geométricamente en 3 dimensiones, extendiendo el teorema de Pitágoras a 3 dimensiones. Y aunque no se pueda representar gráficamente, se seguirá cumpliendo con las dimensiones que existan en nuestro vector. Recordemos que hay vector bidimensionales, tridimensionales o en 4, 5, n dimensiones, e incluso podemos encontrar vectores infinito dimensionales. Bueno, regresemos a nuestro plano y aplicamos el teorema de Pitágoras como la suma de los cuadrados de los catetos. En realidad, las componentes de los vectores no son otra cosa que en las coordenadas ortogonales los catetos de un triángulo rectángulo. La dirección se calcula con la función inversa de la tangente. Si tenemos las componentes, ya sabemos que podemos utilizar multitud de formas, de diferentes formas para obtener tanto la magnitud como la dirección. Lo podemos hacer de diferentes formas o de componentes, dependiendo del eje que decidamos, pero con nuestra convención lo hacemos simplemente con la fórmula arco tangente de la componente x en y entre la componente x, ry entre rx. Los algoritmos que podemos utilizar con la calculadora científica serían los siguientes. Todos los cálculos lo podríamos hacer con una sola ecuación en la calculadora científica, aunque si nuestra calculadora no tiene muchas características, lo podemos hacer de manera simple, calculando cada uno de los resultados por separado y luego resolver la ecuación de acuerdo a la fórmula. Pero si lo hacemos con el algoritmo de la calculadora, podríamos pulsar la tecla de la raíz, después abrir el paréntesis y cerrarlo hasta que termine la raíz. Por lo tanto, en medio de este paréntesis, al abrirlo, las calculadoras científicas tienen forma de abrir paréntesis y de cerrarlo, elevar al cuadrado las componentes, sumarlas y finalmente cerrar el paréntesis. Hay calculadoras que automáticamente cuando cerramos el paréntesis nos dan el resultado parcial, o bien hay que teclear o pulsar la tecla del igual para que nos dé resultado. Dependiendo de la lógica de la calculadora, será el algoritmo a utilizar. En la calculadora también podemos calcular directamente el arco tangente a través de la función inversa. Recordemos que en las calculadoras las funciones inversas comúnmente aparecen como funciones secundarias a través de la tecla second o shift.
dependiendo de la lógica y de su calculadora. En algunas, la mayoría de ellas están a la izquierda, en el extremo superior izquierdo aparece esa tecla para las funciones secundarias. En este caso, la función secundaria de la tangente es la función inversa arco tangente. Así que pulsamos Shift y luego tangente, abrimos los paréntesis, colocamos los valores de RY y de RX, tomando en cuenta que se considerarán los signos, y después le sumaremos una cierta cantidad al ángulo dependiendo del cuadrante en el cual se encuentre nuestro vector. Recordemos que las calculadoras no piensan y nosotros les tenemos que decir en qué cuadrante está. La tabla de vectores, en la primera columna se le ponen las magnitudes de los vectores, en la segunda columna el ángulo a partir del eje X, comúnmente en el modo DEG, aunque pueden utilizar cualquier otro unidades de angulares, pero recomendamos utilizar los grados sexagesimales, que en nuestra calculadora es el modo DEG. DEG, y que además se presenta en la calculadora en la pantalla, en el display, con una D mayúscula. No debe ser R ni G, debe ser una D. Bien, y después comenzamos a llenar los cuadros de F coseno para Rx o F por seno para Ry. Así colocamos nosotros nuestras fuerzas, nuestros vectores, la magnitud multiplicada por el coseno de cada ángulo que tengamos aquí. A la izquierda, todas las filas que sea necesario agregarle a esta tabla dependiendo de los vectores, de la cantidad de vectores que estemos sumando. Cuando terminemos de llenar F coseno y F seno para cada uno de los vectores con sus direcciones correspondientes, sumamos Rx. Recordemos que solamente podemos sumar X con X y Y con Y, porque solamente podemos sumar cosas del mismo tipo, y se incluye también en este caso en los vectores. Solamente puedo sumar las componentes X con las componentes X y las componentes Y con las componentes Y. Una vez lleno esto, observamos el signo que nos corresponda en cada una de las columnas. En Rx vemos su signo y en Ry vemos su signo. Si los signos son más, entonces nuestro vector resultante deberá estar en el primer cuadrante. Si fueran menos, se estaría en el segundo cuadrante, más, menos, estaría el vector en el tercer cuadrante, y si la combinación de signos fuera más, menos, el primero siempre, recordemos, corresponde al X y el segundo siempre corresponde al Y. Estaríamos hablando del cuarto cuadrante. Para eso es importante entonces saber el signo de Rx y de Ry. Esto de acuerdo al plano cartesiano. Después aplicamos las fórmulas que ya conocemos con los valores de las sumas. ¿Sí? Es recomendable que en la dirección θr utilicemos el signo que le quedó de manera correspondiente a la Rx y a la Ry. En la de la magnitud no es necesario, ya que al elevar al cuadrado ambos se convertirán en valores positivos. Y le vamos a sumar cuánto a nuestro resultado de la calculadora, dependiendo del cuadrante en el cual se encontró el vector resultante. Si se encontró en el primero, no le vamos a sumar nada. Si se encontró en el segundo, o en el tercero, le vamos a sumar 180. En tanto que si se encontró en el cuarto cuadrante, le vamos a sumar 360. Después de esto, pues ya podemos presentar los resultados. Recordemos que cuando hablemos de vectores, debemos de citar la magnitud del vector y su dirección.
¿sí? Ambas cosas. No podemos decir solamente una para dar como resultado de un vector. Además, siempre debemos incluir las unidades obtenidas, ¿sí? Las de lo que representa el vector. Newtons, joules, kilogramos, metros sobre segundos, lo que sea, en cualquier cantidad física, claro, para los vectores pues solamente aquellas que sean vectoriales, pero en cualquier tipo de problema de física tenemos que agregar las unidades obtenidas. Cierto que hay cantidades físicas que son adimensionales, pero de esas no requieren no tienen ni siquiera unidades. Y después, cuando ya tengamos nuestro resultado en grados, lo podemos calcular en grados sexagesimales en el modo DEG y después utilizar el cambio del resultado, ya que la calculadora nos lo va a presentar en forma decimal, cambiarlo al sistema sexagesimal, es decir, en grados, minutos y segundos. Las calculadoras tienen una tecla especial para cambiar de un caso al otro caso, de decimal a sexagesimal